¿Alguna vez has hecho una promesa que cambió tu vida para siempre? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras y controversiales de la Biblia. Una historia que nos habla de promesas, consecuencias y un sacrificio que ha resonado a través de los siglos. Imagina esto. El cielo de Israel se tiñe de rojo mientras el sol comienza a ocultarse. Un hombre llamado Jefté, un guerrero valiente pero rechazado por su propia familia, camina con determinación hacia el campo de batalla. Sus hombros cargan el peso de una nación que depende de él para liberarse de la opresión de los amonitas. En su corazón late el deseo de victoria, pero también una herida profunda. Jefté fue expulsado de su hogar por ser hijo de una prostituta, privado de su herencia y obligado a vivir como un marginado. Ahora, irónicamente, es a él a quien los ancianos de Israel han acudido desesperados, suplicándole que lidere su ejército. La vida está llena de giros inesperados, ¿no crees? A veces, aquellos que rechazamos terminan siendo nuestra única esperanza. En momentos de crisis, los prejuicios se desvanecen ante la necesidad. Y Jefté aceptó el llamado, pero con una condición. Si ganaba, sería reconocido como jefe de Galaad. ¿Te has sentido alguna vez como Jefté? ¿Rechazado, subestimado, pero consciente de tu valor? Quizás estés atravesando ahora mismo por una situación donde otros que te menospreciaron ahora necesitan tu ayuda. La historia de Jefté nos enseña que nuestro pasado no determina nuestro valor ni nuestro potencial. Pero este es solo el comienzo. Lo que Jefté está a punto de hacer cambiará para siempre el curso de su vida y la de su familia. El Espíritu de Dios descendió sobre Jefté. Podemos imaginarlo sintiendo ese poder sobrenatural, esa fuerza divina que lo capacitaba para la batalla. Con el respaldo del Todopoderoso, la victoria parecía asegurada. Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a hacer algo más. Jueces 11:30-31 nos relata: «Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Una promesa hecha en un momento de ansiedad. Un voto que no fue pedido ni necesario. Dios ya había mostrado su favor al darle su espíritu. No hacía falta ningún trato adicional. ¿Cuántas veces hemos negociado con Dios de esta manera? Señor, si me concedes este trabajo, prometo ir a la iglesia todos los domingos. Si sanas a mi ser querido, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Promesas nacidas no de la gratitud, sino del miedo, no de la confianza, sino de la ansiedad. Las palabras tienen poder. Las promesas crean cadenas invisibles que nos atan. Y Jefté, impulsado por su deseo de asegurar la victoria, pronunció palabras que pronto lamentaría con toda su alma. La batalla fue feroz. Los amonitas cayeron ante el ejército de Israel. Jefté avanzó victorioso por 20 ciudades, desde Aroer hasta Minit. La victoria fue contundente, humillante para los enemigos. El pueblo de Israel celebraba mientras Jefté regresaba a casa, saboreando el triunfo, tal vez olvidando momentáneamente aquella promesa hecha en el fragor de la preparación para la guerra. Pero Dios no olvida, y las palabras, una vez pronunciadas, no pueden ser borradas. Jefté regresaba a casa, donde alguien esperaba para recibirlo, sin saber que había sido involucrada en un voto terrible. El polvo del camino se levantaba bajo los pies de Jefté mientras se acercaba a su hogar en Mizpa. Los sonidos de la victoria aún resonaban en sus oídos, pero ahora otro sonido comenzaba a escucharse. Panderetas, cantos, risas de celebración. Su corazón debió acelerarse. ¿Quién saldría primero de su casa? Tal vez esperaba que fuera un sirviente, un animal doméstico, quizás.
cualquier cosa menos lo que sus ojos vieron. De pronto, las puertas se abrieron, y allí estaba ella, su única hija, su tesoro más preciado, danzando con panderetas, con el rostro radiante de alegría por el regreso victorioso de su padre. Jueces 11:34 nos dice: Cuando Jefté volvió a Mispa, a su casa, he aquí su hija salió a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Imagina ese momento congelado en el tiempo, el rostro de Jefté transformándose de la alegría al horror absoluto. Su corazón deteniéndose por un instante mientras el recuerdo de su voto caía sobre él como una losa. «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». ¿Has sentido alguna vez cómo las consecuencias de tus decisiones caen no solo sobre ti, sino sobre aquellos que más amas? ¿Has visto cómo palabras pronunciadas sin reflexión suficiente pueden convertirse en espadas que hieren a quienes nunca quisiste lastimar? Jefté rasgó sus vestiduras, gesto tradicional de duelo extremo. Su victoria se convirtió en cenizas en su boca. El hombre que había derrotado a un ejército entero se sentía ahora impotente ante las palabras que él mismo había pronunciado. La escena es desgarradora. Un padre destrozado frente a una hija confundida, que aún no comprende la magnitud de lo que está sucediendo. Los cantos de celebración se apagan. Las panderetas caen al suelo. El silencio envuelve la escena, mientras las lágrimas comienzan a correr por el rostro del guerrero. Lo que sucede a continuación nos deja sin aliento. La reacción de esta joven, cuyo nombre ni siquiera conocemos, revela un carácter extraordinario que trasciende su época y su juventud. Padre mío, si has dado tu palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha concedido venganza de tus enemigos, los amonitas. Piénsalo por un momento. Esta joven, al enterarse de que su padre había prometido sacrificarla, no huye, no maldice, no se rebela. En lugar de eso, acepta su destino con una dignidad sobrecogedora. Su preocupación no es por su propia vida, sino por la integridad de su padre y el honor de un voto hecho a Dios. ¿De dónde viene semejante fortaleza? ¿Cómo puede alguien tan joven mostrar tal madurez espiritual frente a la muerte? En nuestra sociedad actual, donde la autopreservación es el instinto dominante, donde ponemos nuestros deseos por encima de todo, la actitud de esta joven resulta casi incomprensible. Ella entendió algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Hay valores que trascienden nuestra existencia individual. Sin embargo, en medio de su aceptación, hace una petición conmovedora. «Concédeme esto. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas mi virginidad». No pide que la liberen de su destino. Solo pide tiempo para despedirse de la vida que nunca tendrá, de los hijos que nunca abrazará, del futuro que se le escapa entre los dedos. ¿Cuánto valor se necesita para aceptar el final de tus sueños con tal dignidad? En un mundo donde nos aferramos desesperadamente a nuestros planes y expectativas, donde cualquier obstáculo nos parece una injusticia intolerable, la actitud de esta joven nos desafía profundamente. Jefté le concedió ese último deseo. «Vete», le dijo, con el corazón despedazado. Y ella partió hacia los montes con sus amigas, no para escapar, sino para prepararse para su sacrificio. Pasaron 2 meses, 2 meses de lágrimas, de recuerdos compartidos, de despedidas. La joven regresó, fiel a su palabra, dispuesta a cumplir con su destino. El texto bíblico nos dice con sobriedad: Él hizo con ella conforme al voto que había hecho. La naturaleza exacta de este sacrificio ha sido objeto de debate entre los estudiosos bíblicos durante siglos. Algunos sugieren que fue un sacrificio literal, otros que fue una consagración perpetua al servicio del tabernáculo,
condenándola a una vida de soledad y celibato. Sea cual fuere la interpretación, lo cierto es que su vida cambió para siempre a causa de un voto imprudente. Lo que sigue es igualmente conmovedor. Surgió en Israel una tradición. Cada año, las jóvenes israelitas dedicaban 4 días a conmemorar a la hija de Jefté. Su sacrificio no fue olvidado. Su lealtad, su dignidad, su extraordinario carácter se convirtieron en un ejemplo para generaciones de mujeres. Esta historia nos deja con preguntas incómodas. ¿Debió Jefté cumplir un voto tan terrible? ¿No habría sido mejor romper su promesa que sacrificar a su hija? ¿Por qué Dios no intervino como lo hizo en el caso de Abraham e Isaac? No hay respuestas sencillas, pero quizás ese sea precisamente el punto. La vida raramente nos ofrece soluciones fáciles o decisiones blanco y negro. Vivimos en la tensión entre valores igualmente importantes: la fidelidad a nuestra palabra y la protección de los inocentes, el honor y la misericordia, la tradición y la justicia. ¿Qué podemos aprender de esta historia antigua que parece tan alejada de nuestra realidad? Primero, el poder de nuestras palabras. Lo que decimos importa. Las promesas que hacemos crean obligaciones reales. En un mundo donde los compromisos se rompen a la menor inconveniencia, la historia de Jefté nos recuerda que nuestras palabras tienen consecuencias, a veces devastadoras. Antes que nada, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago nos advierte sobre la ligereza con la que a veces hacemos promesas o juramentos. Segundo, la importancia de reflexionar antes de actuar. Jefté actuó impulsivamente, movido por la ansiedad y el deseo de asegurar su victoria. No se detuvo a considerar las posibles consecuencias de su voto. ¿Cuántas decisiones tomamos así, en el calor del momento, sin medir su impacto? Tercero, el verdadero significado del sacrificio y la lealtad. La hija de Jefté nos muestra una dimensión del sacrificio que va más allá de lo que estamos acostumbrados a considerar. No se trata solo de renunciar a algo que valoramos, sino de hacerlo con dignidad, sin amargura, entendiendo el propósito más grande detrás de nuestra renuncia. En nuestra sociedad individualista, donde nuestros derechos y deseos personales son lo primero, la actitud de esta joven resulta revolucionaria. Ella nos recuerda que hay valores que trascienden nuestra comodidad personal: el honor, la palabra dada, el bien común. Y finalmente, nos enseña sobre las consecuencias no intencionadas de nuestras acciones. Jefté nunca imaginó que su hija sería quien saldría a recibirlo. Sus palabras, pronunciadas con otro escenario en mente, se convirtieron en una trampa para la persona que más amaba. ¿Qué votos precipitados has hecho en tu vida? ¿Qué palabras has pronunciado que ahora te pesan como cadenas? ¿Qué decisiones tomadas en momentos de ansiedad o temor están afectando tu vida y la de quienes amas? La historia de Jefté y su hija nos llama a vivir con mayor conciencia, a pesar nuestras palabras, a considerar el impacto de nuestras decisiones más allá del momento presente. También nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el sacrificio en nuestra vida espiritual. Dios no desea sacrificios vacíos o promesas hechas desde el miedo. Misericordia quiero, y no sacrificio, nos dice a través del profeta Oseas. Lo que Dios busca es un corazón sincero, una relación genuina, no tratos o negociaciones. La tragedia de esta historia podría haberse evitado si Jefté hubiera entendido mejor el carácter de Dios, si hubiera confiado en que el Señor ya estaba con él, si hubiera comprendido que no necesitaba hacer promesas extravagantes para ganarse el favor divino. Y sin embargo, en medio de esta tragedia, brilla la luz extraordinaria del carácter de una joven sin nombre que, con su dignidad y aceptación, nos muestra una dimensión del amor y la lealtad que trasciende los siglos,
y nos sigue interpelando hoy. Te invito a que en esta semana reflexiones sobre tus propias promesas, sobre las palabras que pronuncias, sobre las decisiones que tomas. Pídele a Dios sabiduría para hablar con prudencia, para actuar con reflexión, para entender que la verdadera espiritualidad no está en los grandes gestos dramáticos, sino en la fidelidad cotidiana y en un corazón alineado con su voluntad. La historia de la hija de Jefté es más que una tragedia antigua. Es un espejo donde podemos vernos reflejados, un llamado a vivir con mayor integridad, reflexión y verdadera comprensión de lo que significa seguir a Dios. Que así sea en tu vida y en la mía.